Y justamente no es tan solo en esto, sino que también lo que tiene de particular este concurso es que no, tienen que unirse a este concurso con un guía, con un docente, ¿no? Porque también nosotros pensamos que las humanidades no se hacen solos, sino que se hacen mejor cuando estamos acompañados y cuando tenemos a alguien de guía para ayudarnos, ¿no?, a contestar estas preguntas, ¿no? Eh, Bien, entonces, ¿cómo se participa de esto? Para los que no leyeron o los que escucharon un poco, bien, básicamente tienen que inscribirse previamente. eh, Ustedes, si se inscribieron a la charla, seguramente le llegó también el link para inscribirse, como es, al concurso. Si no, nos lo piden. Entonces, se inscriben previamente para después justamente mandar el ensayo, ¿no? Tienen que escribir un ensayo que tiene que cumplir ciertas pautas, por ejemplo, tiene que tener un largo de 1800 a 2000 palabras, ¿no? Eh, pero que tiene que ser sobre el tema, ¿no?, que nosotros propusimos este año, ¿no? Tiene que ser un ensayo reflexivo, es decir, sobre la cuestión, sobre el tema que propusimos, que este es trabajo de ocio, que ahora Leonardo nos va a hablar un poco más de eso. eh, y se lo puede abordar desde dos ámbitos, ¿no? Las humanidades son bastante amplias, ¿no? Pero si bien podríamos usarlo desde el punto de vista de varias disciplinas, la opción es filosofía o historia, ¿no? Esta cuestión del trabajo y el ocio, de esta relación entre, como es conseguir algo para sustentarnos o como es, o disfrutar, bueno, ¿cómo se relaciona eso? Ya sea desde el punto de vista filosófico, es decir, desde el pensamiento racional o desde la reflexión histórica, de cómo se presentó, cómo las distintas sociedades se plantearon este tema y cómo se enfrentaron a este tema, ¿no? Eh, y para eso, bueno, el tema tiene que ser original, eh, pero al mismo tiempo, como en humanidades, a nosotros, las humanidades no solo es una cuestión de nosotros parados solos, ahora arrancamos a hacer humanidades, sino que las humanidades justamente es tratar de dialogar con el resto, ¿no? Incluso, y dialogar con el resto que vino dialogando antes. Por eso justamente es muy importante, ¿no?, el tema de la lectura, ¿no? Para esto es clave justamente el asesor que los va a guiar con el tema de la lectura. Nosotros ahora en el blog vamos a subir bibliografía recomendada, ¿no?, para que puedan guiarse o incluso, como es, ver conferencias como la que van a ver ahora, ¿no?, que hablen de este tema. Los va a ayudar justamente para ilustrarse en este tema y para poder, a partir de esa base, poder tener una reflexión propia, ¿no? Después, después de entregar el ensayo, después de escribirlo como es, de escribir varios borradores, charlarlo mucho con el asesor y finalmente entregarlo, se va a hacer una selección, ¿no?, con finalistas. Y hay algo nuevo este año que vamos a empezar a implementar, eh, que es que a los finalistas les vamos a pedir, además del ensayo, o sea, una vez que son seleccionados, para definir los finalistas, eh, va a haber un momento, ¿no?, de presentación oral, ¿no? Solo a los finalistas, en el que tienen que presentar su ensayo de manera oral, eh, con retórica, todo, pero de manera muy breve. No hace falta que se haga una conferencia eh, larga, sino de 5 minutos, 10, pero al menos 5, en donde hablan del tema y va a haber una mesa examinadora, va a haber algunos jueces que le van a hacer alguna que otra pregunta. Eso es lo que se agrega este año, es decir, va a haber eh, un elemento oral, además del escrito, solo a los finalistas, para determinar justamente los finalistas, ¿no? Eso es lo único que se agrega este año y para que tengan en cuenta, ya están las bases y condiciones, así que cuando entren en el blog lo van a poder ver. Pero cualquier duda nos escriben y nosotros se lo vamos ¿cómo es?, a resolver. Bien. Bien, entonces yo por mi parte ya terminé. Acuérdense que después de la presentación de Leonardo, que ahora nos va a ilustrar con el tema del trabajo y el ocio, se va a abrir un espacio para preguntas. Y bueno, entonces lo presento a Leonardo. Leonardo es licenciado en filosofía, eh, en-
fue mi profesor. Bueno, yo soy de allá, de Argentina, así que yo estudié con él, así que ya lo conozco desde ahí, ya ya me dio clases. Y ahora, bueno, puedo decir, no sé si me atrevo a decir que somos colegas, desde acá, desde Uruguay, pero, pero bueno, él da clases ahí en la UNSTA y en la UCA, en la Facultad de Fisicología, si mal no recuerdo, sobre todo dedicado a temas antropológicos, es decir, a temas del estudio del hombre desde la filosofía. Si quieren lo pueden buscar, también tiene una charla TED muy interesante sobre cardiología filosófica, ¿no? Sobre el tema del amor, ¿no? Que muy buena, muy interesante. Así que bueno, los dejo y Leonardo, cuando quieras. Bueno, muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, bueno, Santi, gracias por la presentación, sí. Y bueno, muchas gracias por la invitación y por poder estar compartiendo el inicio de este concurso sobre un tema que, bueno, para los que estudiamos filosofía es como un tema interesante, ¿sí? Y fundamental. La idea sería, para que no sea a lo mejor tan cansador este pequeño rato, es ayudarnos con alguna presentación, ¿sí? Como para matizar un poquito. Y bueno, creo que es una buena pregunta, la inicial. Yo a veces en la clase de filosofía le hago la pregunta a los alumnos, bueno, ¿hay que vivir para trabajar o hay que trabajar para vivir? Y es interesante las respuestas que van saliendo y también lo que la gente piensa, ¿no? ¿Cómo se siente el que dice, siento que solo vivo para trabajar, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuáles son las cosas que siente que se priva cuando le pasa eso? Así que vamos a hacer como una pequeña eh, presentación. Yo les voy a compartir una pequeña pantalla. Ustedes me avisan si se llega a ver bien. Santi, avísame cualquier cosa si se ve bien. ¿Estamos? Sí. Se ve cómo es pero no se ve la presentación, sino que se ve cómo es el PowerPoint. ¿Cómo Bien. es? Ahí. Eh, se ven todas las diapositivas, no se ve Sí, entera. no se ve solo Bueno, la primera. a ver, a lo mejor tengo que compartir un segundo. Sí, tengo que compartir de otra manera. Comparto pantalla completa, tengo que compartir. Me parece. Pantalla completa, ahí está. Ahí va, compartimos. Muy bien. Y ahora sí. Ahora sí, ¿no? Puede ser. A ver, ahora sí. Muy bien. Bueno, esta es la pregunta y busqué una imagen que, si tenemos tiempo, vamos a poder ver un fragmento de este clásico de Chaplin que nos responde un poco a este problema. Nos enseñan en filosofía y todos los profes de filosofía solemos siempre hablar de la importancia que tiene el ocio para nosotros, los seres humanos, e incluso se suele enseñar que la filosofía nace del ocio, ¿sí? Como dice esta pequeña frase, sí, el ocio es como el origen, no es la madre de la filosofía. Y a veces cuando uno usa este término hay que explicar, ¿sí? Un poquito, porque cuando preguntamos qué es estar en ocio, lo primero a veces que nos viene a la mente es como la idea de que estar ocioso es algo así como estar haciendo nada. ¿Sí? Hoy a la mañana en una clase me daban esa respuesta. Si el que está en ocio no está haciendo nada. Y es interesante también ver que uno puede estar haciendo un montón de cosas y aún estar en ocio. Pero que el sinónimo más común de ocio es algo así como tener un tiempo libre, que no necesariamente es no estar haciendo nada. Vamos a ver cuántas cosas podemos estar haciendo a las cuales podemos simplemente decir que son actividades ociosas. Decía Platón que hay una sabiduría detrás de las palabras, así que a mí me gusta a veces ondear en el origen. Tal vez muchos de ustedes ya lo habrán estudiado en sus clases. Saben que la palabra ocio para nosotros en castellano proviene del latín, ¿sí? De la palabra otium, ¿sí? Y que se puede traducir como ocio, ¿sí? Si bien no estamos tan acostumbrados a veces a usarla, sí estamos acostumbrados a utilizar el término opuesto a la palabra ocio, ¿sí? A la cual la lengua latina le agregó el prefijo nec, de negación, y la palabra ocio, ¿sí?
y de ahí surgió para nosotros la palabra negocio. ¿Sí? En latín, la palabra negotium se traslada al castellano, ¿sí?, como la palabra negocio. Y es más fácil entrar por acá, ¿sí?, porque estamos más acostumbrados a usar la palabra negocio. De hecho, la gente dice, voy a hacer un negocio, pongo un negocio o hago negocios. Y entonces podemos preguntarnos, ¿no?, ¿para qué es que la gente hace un negocio? ¿O para qué las personas ponen un negocio? Vamos a suponer que yo pusiera un negocio, que quisiera dejar de dedicarme a ser profesor de filosofía y pusiera, por ejemplo, un pequeño negocio para vender sándwiches, panchos, ¿sí?, y cosas por el estilo. Obviamente, si me nos preguntaran para qué ponemos un negocio, cualquiera de nosotros contestaría que ponemos un negocio para poder ganar plata, ¿sí?, poder ganar algo de dinero y con ese dinero satisfacer nuestras necesidades. Necesidades básicas y algunas otras necesidades que a lo mejor no sean básicas, pero sean necesidades al fin y al cabo. ¿Qué es lo interesante? Que en general, cuando nosotros queremos ganar plata, ¿sí?, o ganar dinero, no queremos tanto el dinero, sino las cosas que queremos conseguir con él, ¿sí? O sea, queremos ganar dinero para tener comida, para poder tener una casa, para poder abrigarnos y vestirnos y hacer un montón de otras cosas. Por lo tanto, el dinero que queremos al poner un negocio no es tanto un fin, sino un medio para otras cosas. Y eso es lo interesante, ¿sí?, que nos ayuda a entender qué es el negocio y nos va a ayudar a entender qué es el ocio para nosotros. Así que, teniendo en cuenta esto, ¿sí?, podríamos decir que el negocio, en su sentido más originario, era el tiempo o la actividad que una persona destinaba a buscar algo útil. Entre otras cosas, podría ser el dinero, por ejemplo, algo útil, ¿sí? Es decir, que el centro en el cual se mueve el mundo del negocio es el mundo de la utilidad. Hacemos muchas cosas porque para nosotros son útiles. ¿Y qué es lo importante, sí, de algo útil? Dejo de compartir un segundito. Así volvemos un poquito a la pantalla. Y es que, en general, cuando uno busca algo útil, por ejemplo, no sé, cuando yo iba al colegio primario, ¿sí?, de chico, siempre se hablaba de útiles escolares, ¿sí? La lapicera, la virome, el borratinta, porque son cosas que se usan, ¿sí? Y, por ejemplo, si yo quiero escribir, me compro una lapicera. Pero si la lapicera no escribe, la descarto y me compro otra. Porque en realidad quiero más escribir que la lapicera, ¿sí? Sería medio raro que guardáramos una lapicera que no escribe, salvo que tuviera algún valor especial. Y eso es una característica de todas las cosas útiles, y es que las cosas útiles son siempre queridas como medio, ¿sí? Nunca son queridas como un fin, ¿sí? Me compro los anteojos porque lo que quiero es poder leer, no porque quiera tener directamente anteojos. Entonces siempre es querido por otro. Bueno, esa característica del negocio es la que nos ayuda a entender lo que es el ocio, ¿no? Es como que podemos entender un concepto a partir de su concepto contrario. Y como estamos más acostumbrados a hablar de negocio, a la luz de lo que entendemos por negocio, podemos entender de qué se trata cuando hablamos de ocio. Voy a compartir la pantalla, ¿sí? Así que entonces, la característica del negocio y de lo útil es que siempre lo útil es querido como medio, siempre lo útil es querido por otra cosa, ¿sí? O por otro, ¿sí? Se podría decir. Ahora bien, si esto es así, si el negocio es lo contrario del ocio y el ocio siempre persigue algo útil que es querido por otro, podríamos decir entonces que el tiempo de ocio es el tiempo o la actividad que nosotros dedicamos a perseguir algo
que no es útil, ¿sí? Técnicamente algo que es inútil para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo buscamos por utilidad. ¿Por qué? Porque se nos presenta no tanto como útil, sino como algo valioso, ¿sí? Tiene algún valor que no necesariamente es el de la utilidad. Es decir, algo que sea más bien querido por sí mismo y no querido por otro. Dejo de compartir un segundo la pantalla. En eso podemos pensar, ¿sí? Algunas cosas. Yo le pregunto a mis alumnos, le preguntaba hoy a la mañana justo hablábamos de esto en clase con unos chicos que estudian psicología, si alguno de ellos guardaba, por ejemplo, entradas de una fiesta o entradas de un partido de fútbol. No sé si alguno de ustedes lo hace, ¿sí? Y muchos levantaron la mano y dijeron sí, que guardaban, que yo, la entrada del partido de fútbol que fueron a ver. Y entonces les preguntaba si lo guardaban para volver a ir a la cancha. Y me decían que no. Por lo tanto, atesoraban algo que no tiene valor de utilidad. Y guardamos cosas que no son útiles y tenemos cosas que no son útiles, ¿sí? Y un muy buen ejemplo que a mí se me ocurría es, supongo que todos los que estamos acá tenemos algunos amigos, ¿sí? Y una buena pregunta sería si alguno de ustedes diría que elige a sus amigos por utilidad, ¿sí? Imagínense que uno de tus amigos hizo como una especie de casting de amistades y dijo, a ver, ¿quién es el que tiene pileta en la casa? Y dije, entonces este va a ser amigo. A ver, ¿quién tiene la Play 5? Aquel, ese va a ser amigo, ¿sí? ¿Quién tiene una casa de vacaciones en la playa? Ese otro, ese va a ser amigo. Imagínense si se enteraran que un amigo de ustedes se hizo amigo por alguno de esos motivos. Difícilmente lo llamaríamos amigo, ¿no? Pues no me querías a mí, querías mi pileta, querías, ¿sí? Eso es ser querido por otro, ¿sí? Entonces, pero resulta que no elegimos así a nuestros amigos, sino que elegimos a nuestros amigos no por utilidad, aunque te ayuden alguna vez. Y eso nos da un buen ejemplo de lo que significa un tiempo de ocio, ¿sí? Es decir, el tiempo que dedicamos a nuestros amigos no es un tiempo que buscamos por utilidad, sino que es un tiempo ocioso, un tiempo de ocio, ¿sí? Vuelvo a compartir y vamos a poner algún ejemplo, ¿sí? De esto. Muy bien. Decíamos entonces, ¿sí? Entonces esta sería una buena pregunta y nos ayudaría a entender. Todos diríamos, no elegiríamos a tus amigos por utilidad. Eso significa que tus amigos no te son útiles como una herramienta, ¿sí? E incluso podríamos, aunque habría que explicarlo enseguida, decirle a nuestros amigos, ustedes para mí son inútiles, en el sentido de que no los queremos por utilidad, sino los queremos por ellos mismos. Les voy a mostrar una publicidad que hace unos años era bastante común verla en algunos anuncios, ¿sí? Es una comida para perros, ¿sí? Se llama Dog Selection, ¿sí? Y la modelo promocionaba, ¿sí? Este alimento y ella dice que sus animales la quieren por lo que les da, ¿sí? Me quieren por lo que les doy. Por lo tanto, si este perro te quiere por lo que le das, lo que quiere en realidad es lo que le das, ¿sí? ¿Ven? Eso es casi una especie de actitud negociosa, ¿no? Quiero algo porque me sirve para otra cosa. Evidentemente, una cosa es que nuestro perro nos quiera porque le damos comida, pero esperamos que nuestros amigos no nos quieren por algo que le demos, ¿sí? Y la amistad no es la única actividad ociosa que tenemos, ¿sí? Que queremos por sí mismo. Hay un montón de actividades, ¿sí? La primera de ellas es la amistad, también el tiempo dedicado al arte, a las letras, el tiempo dedicado al deporte, al juego, el tiempo dedicado a la filosofía, el tiempo dedicado al culto, por ejemplo, ¿sí?
Dejo de compartir un segundito. Entonces, ven, hay un montón de cosas que nosotros hacemos, no porque estamos queriendo una utilidad, ¿sí? Queremos a nuestros amigos porque son valiosos. Y uno podría decir, el tiempo ese es un tiempo de ocio. Pero también a lo mejor muchos de ustedes, no sé, escriben o leen o componen música, ¿sí? Y simplemente porque son actividades que les parece valiosas, ¿sí? Es el libro que leíste no porque te van a tomar un parcial luego, sino el libro que leíste porque te parece que es digno de ser leído. Ese es un tiempo no útil. Y muchísima gente no renunciaría a un rato de lectura, ¿sí? Eh, el tiempo que dedicas a jugar, ¿sí? No a jugar por apuestas, ¿sí? De alguna manera eso sería como una especie de corrupción del juego en el sentido originario. Pero piensen, por ejemplo, cómo jugábamos cuando éramos chicos, ¿sí? Jugábamos, casi diríamos porque sí, jugábamos por jugar, ¿eh? Yo siempre me acuerdo cuando, no sé si alguno de ustedes se acuerda cuando era chico, iba a la playa y bastaba que te dieran un balde y una palita y te ponías a hacer pozos todo el día. Y uno podría decir, ¿para qué? En realidad para nada, simplemente por jugar, porque al final del día había que tapar el pozo, desarmar el castillo y volvíamos a nuestra casa, ¿sí? Por lo tanto, el juego, que es fundamental en la vida humana, es una actividad absolutamente ociosa, ¿sí? También el deporte podría serlo de alguna manera, ¿sí? Son actividades que escapan al terreno de lo útil, ¿sí? De alguna manera también el tiempo dedicado al culto podría encontrar, y quienes enseñamos filosofía decimos que también la filosofía nace, ¿sí?, de esa actividad ociosa. ¿Por qué? Porque reconocemos que hay algunas cosas que tienen valor independientemente de su utilidad. No quiere decir que la utilidad es mala, de hecho es muy buena y hacemos muchas cosas por utilidad, ¿sí? Nos compramos, no sé, un teléfono porque es útil, y también es útil que muchas cosas y personas nos ayuden, ¿sí? Pero no es lo único que esperamos. Y ahí vamos un poco a lo que era el título, ¿sí? Algo de eso ocurre también en nuestra actividad laboral, ¿sí? Nuestra actividad laboral sin duda tiene algo de útil. Vivimos, por ejemplo, con nuestro trabajo, pero también debería o tiene que tener algo de ocioso, ¿sí? En general, cuando uno, por ejemplo, piensa en una vocación, vieron que los que hacen orientación vocacional suelen distinguir entre la vocación y luego la profesión, ¿no? Como que la vocación es algo más amplio. Y nos tiene que parecer valioso eso que vamos a hacer o eso a lo que nos vamos a dedicar, ¿no? Piensen que si yo elijo una carrera, voy a estar 4 o 5 años dedicado por entero a eso, así que tiene que ser algo más que útil, ¿no? Y si voy a ejercer una profesión, tal vez durante muchísimos años me dedique a eso, tiene que tener algo de valioso más allá de la utilidad que tenga, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que son queridas de esa manera. Vamos a poner un ejemplo que de alguna manera nos va respondiendo a lo que era esta pregunta inicial, ¿no? Comparto la pantalla, eh, pantalla completa. ¿Sí? Que era esta pregunta, ¿no? Yo he elegido esta imagen porque de alguna manera la película famosa de Chaplin de tiempos modernos nos presenta un poco ese dilema de si el hombre debe ser reducido a una función útil, ¿no? Y si no vemos que hay algo que parece no cerrar cuando eso nos pasa. Yo elegí un fragmento para compartir, vamos a ver si se puede ver. ¿Sí? Ustedes me dicen después, Santi, decime si hay algún problema ahora para ver el video o el sonido, ¿eh? Estoy compartiendo la pantalla. Dale, cualquier cosa te digo. Sí. Esta es una escena clásica, ¿sí? Tal vez muchos de ustedes la hayan visto. Vamos a ver si podemos.
Fíjate si podés compartir el volumen. Leo, creo que no se ve entero y no se escucha tampoco el volumen. ¿No se escucha? No se escucha. Bueno, dejamos de compartir. Ahí está. Bueno, por ahí alguna cosa estaré haciendo mal. Esa imagen, ¿sí? O esa escena que es un clásico, en el fondo quiere como mostrar lo que ocurriría, lo que es a la inversa, ¿no? ¿Por qué uno dice, bueno, no hay que vivir para trabajar, sino trabajar para vivir, ¿no? No es simplemente porque uno le escape al trabajo o sea vago, sino porque expresa el lugar que tiene el hombre en el fondo, ¿sí? Nadie quiere ser reducido a algo útil. ¿Mm? Seguramente habrán escuchado ustedes alguna vez a alguien decirlo, espero que nunca se lo hayan dicho, ni lo hayan dicho ustedes, cuando una persona le dice a otra, me usaste. ¿Sí? En el fondo, cuando alguien dice me usaste, significa, ¿sí? Usaste como una cosa, me descartaste, no me querías a mí, ¿sí? Yo era querido por otra cosa. Y el ocio está ahí, de alguna manera, para recordarnos, ¿sí? El valor que tenemos también, ¿no? Que no podemos ser reducidos, ¿sí? Simplemente a una especie de mera utilidad. Fíjense que casi todas las culturas tienen fiestas, fechas en las que no se trabaja, ¿sí? Por motivos que sea, ¿sí? Por motivos históricos, religiosos, culturales, de tradiciones. De alguna manera esos días están ahí para recordarnos que el hombre no cumple solamente la función de ser una pieza de otra cosa o ser solamente algo útil. Voy a compartir para ir cerrando algunas ideas. Esperen un segundo, ponemos de vuelta aquí. Ahí está. ¿Sí? A la pregunta ¿hay que vivir para trabajar o trabajar para vivir? ¿Sí? Tenemos ahí una famosísima respuesta de Aristóteles, ¿sí? Cuando decía que estamos no ociosos, o sea, estamos en negocio para estar en ocio. O sea que el negocio es bueno y es un medio, ¿sí? Para conseguir cosas útiles, pero el ocio es un fin, ¿sí? Es algo querido por sí mismo, ¿sí? Y en ese sentido, Aristóteles es parte de una gran tradición en la historia de la filosofía que proclama la primacía del ocio por sobre el negocio. No porque el negocio sea algo malo, ¿eh? De hecho es muy bueno y es importante en nuestra vida para sobrevivir y para un montón de cosas, sino porque el ocio es lo que hace que nuestra vida sea, digamos, más plenamente humana, ¿sí? Piensa en todas las actividades que se hacen, ¿no? La amistad, el amor, el arte, las letras, el juego, ¿sí? Y ese tiempo de ocio es visto siempre desde la antigüedad clásica como un tiempo dedicado a la contemplación, ¿sí? A esa especie de contemplación desinteresada, ¿sí? Eso a veces nos cuesta, nuestra cultura es un poquito a veces utilitarista muchas veces, hay muchos motivos históricos que explican por qué tenemos esa mentalidad, y vieron que es muchas veces muy común, ¿no? Esa terrible pregunta, ¿no? ¿Y esto para qué sirve? ¿Sí? Como si todo tuviera que servir para algo. Y no todo sirve para algo, ¿sí? A veces simplemente, por ejemplo, queremos saber, ¿sí? ¿Vieron esa clásica pregunta? Por ejemplo, ¿y qué fue antes, el huevo o la gallina? Por poner un ejemplo así de pregunta extraña. Bueno, el hombre desea saber, desea entender. No sabemos si eso nos va a servir para algo, pero deseamos naturalmente entender las cosas, ¿sí? Aprovecho para hacer una recomendación, tal vez alguno lo conoce, hay un texto muy bueno para este tema, ¿sí? De un filósofo del siglo XX, un filósofo alemán que se llama Joseph Pieper, y el texto se llama El ocio y la vida intelectual. Obviamente que está referido a la filosofía, pero es
todo un desarrollo tratando de entender por qué es importante el ocio en nuestras vidas, ¿sí? Como dato anecdótico, les cuento, saben que la palabra ocio en griego se escribía así y sonaba algo así como scholé, scholé. Cuando los latinos escuchaban esta palabra, scholé, trataron de traducirla y les salió esta, scola, de donde viene school y donde viene escuela, ¿sí? Por lo tanto, la palabra escuela quiere decir ocio, ¿sí? Dejo de compartir un segundito. Yo a veces le cuento a propósito a mis alumnos eso y les llama la atención porque dicen, ¿cómo? Si en la escuela me hacen hacer un montón de cosas, ¿sí? Pero la primacía del ocio por ahí tiene que ver también con una cosa importante, ¿no? Que es qué rol tiene la educación. Si la educación es mera capacitación para una función, o si la educación en sí mismo no es algo valioso, independientemente de la utilidad, ¿sí? Entendiendo educación en el sentido más amplio, ¿no? Como el desarrollo de la persona, como el desarrollo de esas potencialidades que tiene la persona. Eso ya es un bien, ¿sí? Cuando cualquiera de nosotros se educa y se desarrolla y se planifica, eso ya es un bien. Y de alguna manera, también la sociedad en la que estamos se perfecciona cada vez que nosotros hacemos eso. Por lo tanto, hay un valor intrínseco en la educación, independientemente de una especie de aplicación, ¿sí?, de utilidad. Por eso a veces es muy importante distinguir lo que es educar de lo que es, por ejemplo, capacitar, ¿sí? Yo puedo capacitarte para un tipo de actividad o trabajo, pero educar tiene un sentido muchísimo más amplio, ¿sí? Y ese es el sentido también de la vida académica, ¿sí? Vieron que la palabra escuela, que viene de ocio, se usó originariamente y en primer lugar para las universidades, porque justamente la idea es, tiene una formación integral, ¿sí? ¿Sí? Es verdad que si estudio una carrera me tiene que capacitar para poder ser un buen arquitecto, un buen comunicador, un buen profesor, pero también no puede estar ausente esa dimensión de formación integral que tiene que tener la persona, ¿sí? Entonces, el ocio se caracteriza por ser ese tiempo en que las personas pueden desarrollar una actitud contemplativa también, ¿no? Una especie de mirada desinteresada de las cosas, ¿sí? Creo que ese aspecto es muy importante a veces, ¿no? Mirar desinteresadamente las cosas. A eso los griegos lo llamaban teoría y los latinos contemplación. Y en muchas de esas actividades que veíamos, por ejemplo, en la relación con los demás, en el arte, el elemento contemplativo es muy importante, ¿sí? Porque nos permite un contacto con la realidad, ¿no? ¿Sí? Independientemente de nuestros intereses, ¿no? Cuando uno se acerca a nosotros interesadamente, suele tener una mirada parcial de las cosas. Pero cuando uno contempla desinteresadamente, suele tener un conocimiento más genuino de las cosas. Un ejemplo muy claro es, y con eso voy a tratar de ir cerrando, creo que muchos de nosotros tenemos experiencia a veces, ¿vieron cuando charlas con alguien y vos te das cuenta que te está escuchando lo que le decís y te está prestando atención? Bueno, uno diría, esa es una actitud contemplativa. Y ese es un momento de ocio, en el cual no estoy pensando en si me sirve lo que me va a decir o qué puedo hacer con esto que la otra persona me dice, sino que yo dejo un poco hablar a la persona o dejo hablar a la realidad, ¿sí? Mientras que vieron el que tiene una mirada negociosa o interesada, es el que está viendo, bueno, no prestando atención, sino, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Sí? Y entonces el valor de la contemplación como actitud del espíritu está ligada al valor que tiene el ocio. En la actividad filosófica o en los estudios de filosofía, bueno, uno suele remarcar qué importante es esto, ¿no? Es decir, que esa actitud de desinterés nos permite un conocimiento mucho más genuino. Como ven, son temas que no se aplican solo a la filosofía, ¿eh? El tiempo de ocio es casi una especie de necesidad de la condición humana, ¿sí? O sea,
¿Por qué? Porque el ser humano tiene un valor por sí mismo, independientemente de su utilidad. Así que, bueno, yo comparto la idea de Aristóteles, ¿sí? Estamos ociosos para estar ociosos, ¿sí? El fin sería vivir, ¿no? No quiere decir que trabajar sea malo, pero algo nos dice de nosotros, o de lo que pensamos de nosotros, cuál de las dos afirmaciones preferimos. Bueno, no quiero jorobarlos más, ¿sí? Así que no sé si queremos charlar un rato, por ahí es un poco mejor. Buenísimo, Leonardo. Muy, muy bueno. La verdad que muy inspirador. Bueno, abrimos entonces el espacio a preguntas de si hubo alguna idea que le pareció que como es que le llamó la atención o que que le entró alguna duda. Eh, en principio creo que pueden participar. No hace falta que les habilite, se les habilitan a ver, Inés Prota, ¿quiere hacer una pregunta? Buenas. Sí, tengo una consulta. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Ah, bien, bien. Yo quería saber si tiene una recomendación como para leer algo al respecto del arte como forma de ocio o de trabajo. Sí, si tomamos, por ejemplo, lo último, ¿sí? Que, por ejemplo, cualquier forma de arte, de expresión artística, viste que necesita un momento contemplativo, ¿sí? Por ejemplo, sí, se ve muy claro en el pintor, ¿no? Tiene que contemplar esa realidad que va a pintar, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo fuera escritor, también tengo que contemplar en las cosas o incluso en mí mismo, ¿sí? Para poder luego transmitir eso. O sea, antes de la actividad productora del escritor, del pintor, del escultor, hay un momento de dejarse como empapar por esa realidad, dejarse impregnar por la realidad. Eso requiere contemplación. Y la contemplación supone una actividad especial en la que yo como que me acerque desinteresadamente a las cosas, ¿sí? Entonces, el arte, por ejemplo, necesita eso. Eh, los griegos, por ejemplo, hacían una distinción, ¿no? Platón distinguía entre nosotros lo llamaríamos el poeta inspirado, ¿no? Ellos decían el músico, el músicos, y el mero hacedor de poemas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le puedo pedir a ChatGPT que escriba un soneto y que rime. Y lo va a hacer, ¿eh? Y va a rimar, y seguro habrán hecho la prueba ya algunos de ustedes. Pero habría que ver si decimos, bueno, pero hay ahí actividad artística, decimos que es un artista, hay un elemento contemplativo, ¿sí? Entonces, el arte es fundamental, me parece, ¿no? En eso. ¿Sí? Incluso a veces, viste, los artistas necesitan ese momento en que otras ocupaciones les parece una pérdida de tiempo para la creación artística que quieren hacer, ¿no? Buenísimo. Ahí, no sé si, como es Inés, te pareció bien la respuesta, no sé si quería comentar. Eh, No, me pareció bien. Yo quería saber también si hay algún texto en específico que me puedan recomendar, que si les venga a la mente al respecto del arte como ocio, de la contemplación. Bien. Bueno, si bien este es bastante de filosofía, el que decía de Piper del ocio y la vida intelectual es bastante bueno. Tal vez pueda ser un poco extenso. Hay uno muy bueno que es una conferencia muy vieja, digo muy vieja, va a estar por cumplir casi 100 años, de un autor que se llama Jacques Leclerc, que escribió un poco a propósito un texto para una charla que creo que se llama El elogio de la pereza. Le puso a propósito ese nombre para que la gente fuera a escuchar a ver de qué iba a hablar. Y, por ejemplo, es una muy buena reflexión sobre, eh, hoy algunos dirían así, como el elogio de la lentitud también, ¿sí? Y hace observaciones muy interesantes sobre, a veces, cierto ritmo que nosotros tenemos que nos impide detenernos y contemplar, ¿no? Que tenemos a veces una vida agitada. Y él dice, y una vida agitada no es lo mismo que una vida intensa. Y me parece una observación muy buena también. Específicamente sobre el arte habría que pensar. Si querés, lo busco y cualquier cosa le digo a Santiago que te lo pase, ¿sí? no, perfecto. Nosotros nos vamos a ocupar de eso, no te preocupes. Que tenemos Sí.
bueno, ahora no pudo venir Damián Otieri, que es el nuevo coordinador de la carrera, y él es historiador, pero él se dedica justamente a la historia del arte. Entonces, seguramente algo en referencia al arte o en referencia a la historia del arte, te puede, como es recomendar. Nosotros lo vamos a subir en el blog, cualquier cosa. Bien, hay dos preguntas más. Eh, Silvia Sebrini, ¿cómo es? ¿Querías preguntar? Sí, más que preguntar, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Bien. Quería activar la cámara porque me gusta hablar de cara a cara, pero no sé, no puedo. Bueno, así, ahora sí. Más que preguntar, alguna reflexión me salía al respecto, ¿no? Mi padre se dedicó toda la vida al negocio. Y me acuerdo palabras de él, que para mí fue un gran filósofo de la vida, que él siempre, y por eso me anoté para esta charla, él decía, trabajar, pero no pasar trabajo. Siempre me quedó eso, trabajar, pero no pasar trabajo. Bueno, ya al finalizar mi carrera, docente, 39 años, o sea, estoy terminando, el año que viene ya son los 40 años, por lo tanto es la jubilación, 39 años de trabajo docente, profesora de historia, y hoy cumplo 23 años en gestión, significa en dirección de centro educativo. En este momento soy directora del Liceo Departamental de Salto. En este momento quiero decir además que estoy por primera vez, después de los dos licencias que tuve por maternidad hace muchísimos años, con licencia médica, por un gran estrés laboral, que me hizo pensar y reflexionar mucho, porque está muy bueno eso, y uno, el tema es que el desborde que hay ahora, en la demanda que hay en el trabajo y en el docente es tan grande que nos lleva a situaciones que yo, por ejemplo, en este momento no pensé estar como estoy. Jamás en mi vida tuve una situación de desborde que me haya llevado a esto, porque las demandas son muy grandes. Nosotros, y creo que la pandemia llevó a eso, porque ¿qué pasó en la pandemia? Todo el mundo quería hacer algo, mandar algo, y hacemos esto, y hacemos lo otro, y vivimos en ese momento encerrados en nuestra casa permanentemente con un dispositivo. Y todos querían hacer algo, y te mandaban de esto, y te mandaban del otro, y te mandaba el inspector, y te mandaban del otro, y de una reunión de acá y una reunión de allá, y cómo hacer esto, y cómo hacer con los chiquilines, y creo que ahí nos enloquecimos todos. Y siguió ese sistema, y ahora hablo por secundaria del Uruguay, y lo digo tranquilamente, y es mi opinión personal, la transformación educativa, desde mi punto de vista, llevó a un desborde de sobreexigencias, de papeles, de datos, de información. Yo llego al liceo a las 7 de la mañana y me voy a las 7 de la tarde porque mi marido me va a buscar, me dice, te llevo a la cama o te voy a buscar. Yo no tenía, porque ahora lo voy a tener, ni pensar en gimnasio, en salir, nada, porque era permanentemente, y todo era en la computadora, y mandar y mandar y mandar, y pedían y mandaban y pedían, y las universidades que van y organizar, y esto, organizar visitas, esa salida, y creo que hay una demanda muy grande, sobre todo para los directivos. Y los docentes también, en esta etapa que estamos, en esta transformación. Entonces hay una sobreexigencia que, por suerte, escuché a las nuevas autoridades hablar de la sobreexigencia que le tiene el docente, y me alegro que lo hayan entendido, porque algo tienen que hacer, porque no estamos pasando bien. Y lo quería expresar. Y cuando Santiago me integré un poquito más tarde, porque me costó mucho ingresar con este sistema y ya casi estaba para no ingresar, vos hablabas de algo, de que van a presentar, que no sé qué, un ensayo, y yo dije, si hay que presentar un ensayo y leer, no, yo escucho la charla, pero no me pidan más nada, porque yo no quiero, o sea, quiero escribir. Tengo para escribir, pero lo que yo quiero escribir, que tienen que ver con unas reflexiones personales y con historias de atrás de mis antepasados, pero no me quiero sentir comprometida en esta charla a después tener que escribir sobre esto.
No te preocupes, Eh, Silvia. No te vamos a no lo voy exigir a hacer, ahora. Te voy a no decir lo voy a libremente. hacer, porque ahora en esta etapa en donde estuve al borde de un problema físico muy grande, si no hubiera hecho un alto, el cuerpo dio sus señales, y bueno, me siento aturdida en este momento, pero lo quise hacer por placer y por ocio esta charla, no con un compromiso de escribir algo después. Si hay un compromiso de escribir, yo ya decía, esto no es ocio. Entonces digo, es importante que lo que pasa es que el trabajo docente ya terminó, lleva a que uno trabaje mucho para poder tener una vida digna, para poder, en algunos casos, pagar un alquiler, para terminar de pagar la casa, para pagar la carrera de los hijos, ya sea porque van a una universidad pública y vienen a Montevideo, o porque estoy pagando una universidad privada. Entonces, en esta edad, yo ya tengo 60, estamos en una etapa en donde estamos ganando un poco mejor y cuidando eso para tener una mejor jubilación. Entonces, vivimos sobresaturados de trabajo. Y además buscamos otra cosa más también, aparte para ir ganando, preparándonos para la jubilación. Yo ya tengo también ya instalado no, pero organizando mi negocio. Ahí sí tengo un negocio que además me divierte, porque es de venta de ropa. Entonces me gusta, eso tengo ya pensada en mi jubilación. Pero digo, estamos sobreexigidos los docentes. Y eso nos lleva a un estrés laboral muy grande, que yo lo veía como que a los otros les pasaba hasta que mi cuerpo dio unas señales que tuve que hacer un alto. Entonces, es muy lindo decir, tener tiempo y todo eso, pero el docente es para poder ganar más o menos honradamente poco el tiempo de ocio que tenemos. 39 años de trabajo lo dice, y hoy 23 de gestión. Leo, ¿puedo intervenir muy brevemente? Sí, Santi. Bueno, principio para poner en contexto. El concurso de ensayo, el premio de ensayos es para alumnos de bachillerato, pero igual, Silvia, podés participar de una manera muy ociosa, o mejor dicho, aportando, solamente aportando, pero no participando, que es siendo asesora, ¿no? Porque los chicos que participan, ¿no? Como es del concurso, que dicho sea paso, los premios hay descuentos para los que se quieren inscribir en la UEM, o incluso hay gift cards para shopping nomás, para ocio, pero como es, pero todos los alumnos se inscriben con un asesor y el asesor puede tener varios asesorados, así que se puede participar así. Me encanta que sea para los alumnos. Y bien, nosotros trabajamos mucho con la UEM, con Jaime Ferrés, que es el que va siempre a sí, Salto. qué genio, sí, Con lo Jaime conozco. trabajamos divino. Yo ya para mí ya lo que quiero, ahora a partir de ahora quiero ocio. Bien, Muy bien. No, y lo otro Pero que yo un ocio, sí. sí. No, lo otro que quería No, comentar, no, que dale. bueno, en realidad le puedo dejar la palabra a Leo. Leo, ¿no te hizo acordar mucho a el libro de Byung-Chul Han de La Sociedad del Cansancio? Ah, sí, Sí, sí. yo pensaba, Silvia, lo que decís, la verdad que comparto un montón de cosas, también me dedico a la docencia, así que veo un poco a lo que decís. 3 cosas se me ocurrían. Una tiene que ver con trabajo y ocio. En general, cuando trabajamos